Es un gusto para mí volverlos a saludar y volver a encontrarme con ustedes por este medio donde nos da la facilidad de interactuar. Precisamente anoche estaba pensando que cómo dependemos del celular o cómo dependemos de una computadora o de una tablet para estarnos comunicando. Porque tenía mi celular conectado, estaba muy descargado, pero lo necesitaba conmigo donde yo estaba porque estaba interactuando con una persona sumamente importante para mí. Y entonces me puse a pensar cómo dependemos ahora y cómo podemos interactuar tan fácilmente. Tengo unas amigas en Chile, otras amigas en Uruguay, teníamos un grupo por WhatsApp y inmediatamente nos empezábamos una conversación tan fácil. Y no como antes, que teníamos que redactar una carta, irla a dejar al correo, no sé cuánto tiempo esperar que esa carta llegara allá y recibiéramos respuesta. Entonces, ahora con esta facilidad que tenemos, qué bueno y qué edificante es dar mensajes positivos y que interactuemos con conversaciones muy positivas, muy agradables y que también nos van a hacer crecer como personas, tanto en el área espiritual como en el área emocional, y por qué no también en el área física, porque como está tu alma, así tú lo muestras en tu rostro. Entonces, cuando yo transmito estos mensajes, Radio Ornán está presente con estos mensajes, con los versículos de los lunes, los mensajes de los miércoles. Me siento muy satisfecha. En realidad, me siento muy satisfecha de que llegue hasta sus hogares, a su trabajo. Si usted va en carretera, donde usted esté, usted escuchará un mensaje positivo que le hará crecer como persona. Y hoy vamos a hablar unos minutos, vamos a hablar de cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén. Él ya había compartido con sus amigos, los discípulos. Ya Jesús había compartido y Jesús ya iba hacia Jerusalén, y los 4 evangelios nos cuentan esta historia, solo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan un detalle, cada uno expone un detalle que el otro no escribió, y a mí me llamó mucho la atención y entendí algo que nunca había entendido con respecto a esta entrada. Muchos le llaman la entrada triunfal, pero vamos a ver qué tan triunfal fue esta entrada. Porque si usted recuerda y si usted lee la palabra, despuesito de eso Jesús entró al templo y se puso bravísimo y empezó a tirar todo, porque lo que estaban celebrando era la Pascua. Recuerda eso, que él iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Entonces, muchos le llaman la entrada triunfal a Jerusalén, pero hay detalles que estoy segura que muchos de ustedes no conocen y yo no conocía, y cuando estudié esta enseñanza me di cuenta de cosas que nunca le había puesto atención. Como te dije, está esta historia escrita en los 4 evangelios, pero primero vamos a leer a Marcos, el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de resumir un poco. Llegaríamos hasta el 26, pero yo no lo voy a leer todo, para no hacer el video muy largo y puedas centrarte en esta enseñanza tan hermosa. Dice Marcos 11:1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, qué tremendo, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya me imagino los gritos de la gente. Creo que algún libro por ahí dice que las mujeres eran las que más gritaban.
Dice el 18, bendito el reino de nuestro padre David. Ponga atención a eso. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Entonces dice que la gente gritaba hosana. La palabra hosana significa aleluya, significa alabanza, significa elogio. Y lo bendecían, bendito el que viene. Pero decían el reino de David, decían el rey de Israel y muchas cosas. Entonces, miles de personas, porque parece que se hizo una columna como de 1,5 kilómetros desde ese monte donde Jesús estaba hasta Jerusalén. Dice la historia que esto significa que se hizo una columna de 1,5 kilómetros de gente. Yo no me puedo imaginar cuánta gente estaba ahí. Bordeaba la calle desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, poco más de 1,5 kilómetros. Entonces, quiero que te hagas esta imagen en tu mente y puedas detectar cuánta gente había ahí. Bueno, le gritaban cosas bonitas. Eso, Jesús, buena Jesús, qué bien Jesús, bravo Jesús, lo que hiciste, lo que has hecho, viene el reino de David, es el rey de Israel. Otro libro por ahí, ya lo vamos a leer, dice el profeta. Cuando alguien preguntó, ¿y ese quién es? Otra persona dijo, el profeta. Yo no sé si me estoy dando a entender cómo era conocido Jesús, porque mira lo que pasó. Era la preparación de la Pascua. Jesús iba a ser aprendido. Esta gente, unas horas antes, le está gritando, eso Jesús, bravo, buena Jesús. Pero días después, si no me equivoco, 6 días después, para ser más exacta, le estaban gritando, fuera, fuera, crucifíquelo, mátelo, cámbialo por un ladrón, Barrabás. Qué curioso, ¿verdad? ¿No les parece curioso? Días antes, buena Jesús, bravo, viva el rey de Israel, el reino de David ha llegado, el enviado del Señor, es un profeta. Pero 6 días después aproximadamente le están diciendo, mátelo, crucifíquelo, no sirve para nada, es un mentiroso, nos mintió, nos engañó. Qué tremendo. Cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén, que muchos le llaman la entrada triunfal y hasta lo ponen en las películas, el pueblo de Israel creía que había llegado su rey, porque ellos siempre necesitaban un rey humano, carne humana, un individuo. Ellos siempre habían querido tener un rey y creían que Jesús era el rey que venía a salvarlos, pero un rey que venía para quedarse, no para irse, y un rey que no fuera humillado, que no fuera despreciado, que no fuera atacado. Eso era lo que ellos pretendían y por eso ellos gritaban, el reino de David, nuestro padre. Ese un profeta. ¡Qué tremendo! Y gritaban, el rey de Israel. Pero cuando ven que Jesús es aprehendido, cuando ven que Jesús es golpeado, maltratado, ahora sí, le dicen a Pilato. Entonces, qué tremendo, porque mira lo que dice Juan 19:15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Estás entendiendo? Le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Cómo? ¿Quién respondió? Los principales sacerdotes.
Siempre hemos mencionado este capítulo y lo vemos en las películas, ¿verdad? Que inventan tanto en las películas. Me puse a ver con mi nieta una película de Semana Santa, ¿verdad? Y qué tremendo. Tenía que irle diciendo a mi nieta, mi amor, eso no está en la Biblia. Mi amor, eso lo inventaron. Mi amor, eso es una mentira, porque no le puedo mentir a mi nieta. Entonces, vemos aquí que la gente está entusiasmada. Miles de personas están gritando. Siempre hemos mencionado este capítulo con mucho entusiasmo, mucha alegría, pero ¿cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Qué es en realidad lo que está pasando aquí? Hemos visto una gran fiesta, una entrada triunfal, pero ¿qué es lo que está ocurriendo momentos después? Lo están maltratando, lo están escupiendo. Los sacerdotes del pueblo de Israel, porque la Biblia solo menciona sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, son sacerdotes del pueblo de Israel, somos sacerdotes importantes, fariseos. Y están diciendo, no tenemos otro rey más que César. Esto es impresionante para mí. Juan nos explica algo que yo nunca había visto, algo que yo nunca había entendido. Y Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, no lo digo yo, lo dice Juan en su Evangelio, nos explica por qué esta gente está tan emocionada. Y te lo voy a leer. Te voy a leer por qué esta gente está tan emocionada. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 18. Dice por qué esta gente está tan emocionada. Recuerda, abre tu Biblia, recuerda que estamos basados en la palabra del Señor. Abre tu Biblia y busca Juan 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, a la Pascua, a celebrar la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Y se cumple la profecía de Isaías, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Siglos antes ya se había escrito esto. Sigue diciendo Juan en el versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Por qué había venido la gente a recibirle? No porque era el Hijo de Dios, no porque era el Salvador, porque había resucitado a Lázaro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La gente tenía un interés. No era porque amaba a Jesús, no era porque era el Hijo de Dios, no era porque era el Salvador. Entonces, ¿cómo conocían estos judíos a Jesús? ¿Cómo ese pueblo era que conocía a Jesús? Habían entendido algo, dice la palabra, que ni los discípulos, sus amigos, los que caminaban con él, los que habían visto milagros, los que habían visto grandes milagros, tampoco habían entendido, hasta después habían entendido. Entonces, ¿cómo era conocido Jesús realmente? Y quiero hacerte la pregunta a ti, ¿cómo lo conoces? ¿Como el proveedor? ¿Como el bombero que tiene que llegar en el momento del incendio? ¿Como el que tiene que llegar a salvarte, no para la vida eterna, sino en esta tierra, en este mundo donde tienes problemas, aflicciones, situaciones difíciles? ¿Como el que solo está para ti? ¿Tienes tanto orgullo que crees que solo a ti te tiene que poner atención y otros no pueden crecer en su ministerio? Otros no pueden llegar a tener un ministerio exitoso porque tienes envidia, porque tienes celos, o porque el vecino prosperó en su vida financiera y tienes ese ego, ese orgullo. ¿Cómo es que conoces a Jesús realmente? Mira cómo lo conocían.
te lo voy diciendo en orden. Mateo, capítulo 21, 11. Cuenta Mateo esta historia y dice, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, ¿cómo lo conocían? Simplemente un hombre que llegó a profetizar. Así gritaban en esa calle. Pero ¿quién es este? Jesús el profeta, el que vino de Nazaret de Galilea. Y un día alguien preguntó, Natanael preguntó, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? ¡Qué tremendo! Marcos, capítulo 11, versículo 10. Marcos cuenta que decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Cómo lo conocían? Como que Jesús iba a ser un rey ocupando el trono de David y iba a quedarse reinando ahí en Jerusalén, porque eso era lo que ellos anhelaban. ¿Estás escuchando? Lucas, capítulo 3, 12 al 18, dice, dice Lucas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ves? Porque ellos siempre habían anhelado un rey, era lo que te iba a decir ahorita al principio. Ellos deseaban que del cielo bajara un rey exclusivo para ellos y creían que Jesús era ese rey que había llegado para quedarse. Cuando vieron lo otro que sucedió después, 6 días después, desecharon a Jesús. Y Juan dice que era el rey de Israel. ¿Qué era el rey de Israel? Que ellos gritaban, el rey de Israel. Lo que desea mi corazón es que reflexiones en este momento la palabra del Señor primero y en tu vida, cómo conoces a Jesús. Porque nótese que nunca dijeron, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, el enviado del Padre Celestial, el que es digno de alabanza, de adoración, de honor, de gloria. Nótese que nunca se dijo eso. Nótese que se dijeron frases muy egocentristas. El rey de Israel, el profeta, el reino de David. Todo para ellos. Todo para ellos. Mi pregunta es, ¿cómo conoces a Jesús y con qué intención te acercas a Jesús? Juan nos explica que la gente llegó porque había oído y visto la resurrección de Lázaro, y como él había hecho esa señal de resurrección, la gente llegó. Como diciendo, si hizo ese milagro, me hace un milagro a mí. Porque cuánta necesidad tienen las personas en todas las áreas de su vida. ¿Con qué intención te acercas a Jesús? ¿Con qué intención hablas con Jesús? ¿Y cómo conoces a Jesús? Yo quisiera, es que siento tanto en mi corazón decirte y sé que no puedo decir mucho, pero cuando nosotros nos postramos ante el Rey, o no te postras porque tal vez no puedes, estás tal vez manejando, porque yo cuando manejo voy hablando mucho con Dios. Me gusta mucho ir hablando con Él, conversando con Él, y más si voy en trayectos muy largos, mucha distancia, o aquí cerca, pero siempre voy hablando con Jesús cuando me monto en el carro. Y me gusta saber que Él está sentado en lugar de honor, dice la palabra. El Padre tiene su trono y Jesús está sentado al lado del Padre en lugar de honor, en un lugar muy, pero muy importante. Y me gusta decirle elogios, hosana, elogios. Me gusta decirle cosas bonitas a Jesús y siempre agradecida por la salvación que Él me ha dado. No he muerto, pero sé que tengo una salvación porque Él me la dio en esa cruz, al morir, al resucitar. Y por eso no necesito ver nada. No necesito ver nada para saber que Jesús está sentado en lugar de honor. Pero yo quiero preguntarte cuánto lo conoces, cómo lo ves.
está claro lo que era para esta gente, pero ¿qué es para ti? Todos los que están detrás de esta cámara, todos los que me están escuchando, que en este momento detente, no sigas haciendo lo que estás haciendo, detente y pregúntate, ¿cómo veo yo a Jesús? ¿Todavía lo veo muerto? ¿Todavía lo celebro muerto? ¿Todavía yo lo celebro muerto como lo ven tantos? ¿Todavía le veo esa cara de desastre? ¿Todavía le veo esa cara de sufrimiento? ¿Todavía le veo esa cara, esos ojos agachados? Yo todavía lo veo así, ensangrentado, humillado, frustrado. Entonces, no te olvides que Jesús está sentado en lugar de honor, que Él está con su Padre Celestial, que Él resucitó de esa tumba fría, que un día estaremos en su presencia, le veremos cara a cara, estaremos en su reino, que dice la palabra que vendrá por segunda vez por nosotros, que seremos arrebatados y que estaremos disfrutando lo que Él hoy está disfrutando. Dice la palabra, gozando de toda su gloria, la misma que tuvo antes de haber venido a esta tierra. ¿Qué te parece? ¿Reflexionas? ¿Te hiciste las preguntas? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Con qué intención te acercas a Jesús? ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Como tu Salvador? ¿Como tu Rey? ¿Como tu Señor? ¿Como tu libertador? ¿Como tu consolador? Él es libertador, sanador, salvador, consolador. Es todo en nuestra vida. Quiero decirte que deseo con todo mi corazón que este mensaje haya llegado a tu corazón, que este mensaje sea un mensaje de reflexión, que lo puedas escuchar bien clarito y que le puedas pedir al Espíritu Santo que te revele la palabra. Ese es el deseo de Radio Ornán Nandayure, activo y fuerte en el reino de Dios. Estamos para servirte. Shalom.